Buenas tardes, queridos auditores. Comenzamos un nuevo capítulo de Vamos, Somos Chilenos. Les habla María Fernanda González desde la Fundación para el Progreso y les voy a presentar a nuestros panelistas. Bueno, nos acompaña Daniel de la Hoz, ya alguien de la casa, capitán en retiro y abogado. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, pues María Fernanda, muy bien. Acuérdate que también tú también eres abogada y licenciada en Derecho, además con algunos magísteres en Derecho Constitucional, así con bastantes títulos que te dan mucha personalidad y mucha competencia para hablar y comentar en este programa, ¿no? Muchas gracias, Daniel, pero sentía que era un poco autorreferente dar, dar toda No, mi, que mi carrera. la gente se entere a quién está escuchando, así que es importante que la gente sepa, digamos, cuáles son nuestras competencias y nuestras capacidades para poder opinar, digamos, con bastante fundamento de las cosas que analizamos y comentamos en este programa. No está anotado entonces para la próxima vez el dato que me autoriza a decir Daniel. Eh, Hola Ricardo, ¿cómo estás? Director de la revista Individuo. Gracias por venir al programa. Buenas tardes, María Fernanda. Agradecido también por la invitación para poder compartir una conversación con altura de miras, de nivel, como dice don Daniel, y espero también estar a la altura de los temas. Sí, hoy va a ser un programa muy jurídico porque todos estamos vinculados a la carrera de Derecho. Partamos con un tema que creo yo que es bastante delicado, por lo menos creo que a la ciudadanía en general le impactó mucho lo que sucedió en Talcahuano, ya que padres denuncian un procedimiento de salud sexual en una escuela y el examen incluyó tocaciones, preguntas íntimas, video con contenido para adultos. Además, otro dato es que a los padres se les consultó por una charla sexual y no por este tipo de examen. Además, creo yo que es una situación bastante irregular porque los exámenes finalmente uno los tiende a hacer en un establecimiento de salud y no en el colegio. Pasaron de a cuatro niños, los tocaron. No sé, es una serie de cosas que hay que comenzar a vislumbrar aún. Y lo quiero unir esto con el tema de que ha sido una discusión constante el tema de la ESI, de la educación sexual integral, que ha habido un rechazo ciudadano importante a esto, más con la idea de sexualidad afectiva, que dio a conocer la semana pasada el ministro de Educación, que creo yo que hay cierta vinculación. Por lo menos acá vemos de que el trato a nuestros niños fue por conductas que podrían constituir abuso sexual, así que es un tema muy delicado. Me gustaría saber la opinión de usted, Daniel. ¿Tú cómo viste esta noticia? Bueno, ¿qué puedo decirte, María Fernanda? Terrible. Es una cosa atroz que se estén usando los niños para este tipo de actividades, más aún cuando se hace en un colegio por personas que no están capacitadas para entregar una educación sexual que debería entregarse en el aspecto biológico, no en el sentido que lo está haciendo el Ministerio de Educación. En realidad no solamente es un abuso de los niños, sino que es atropellar el derecho del niño. Este gobierno que tanto habla de los derechos humanos, vemos como claramente atropella los derechos de los niños, que son personas indefensas para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y eso indudablemente que es una entrada a lo que es la pedofilia. Y esto es lo que dice el ministro de Educación, que en realidad que los niños tienen que tocarse, los tenemos que tocar, indudablemente que es una cuestión siniestra y brutal. Eso es una clara entrada a la pedofilia y al abuso de los niños que no tienen conciencia. Así que yo estimo que esta cosa debe resolverse lo más rápidamente posible y el presidente de la República debe tomar cartas en este asunto. De partida, el ministro de Educación ya debe haber salido. Recordemos de que en el último cambio de ministros que hubo, lo tenían en la puerta de salida, po. Y como dice el refrán, el pavo se salvó en la puerta del horno y sacaron la silla a última hora. Así que es un ministro que debería salir ahora. Lo mismo la ministra de Salud con sus declaraciones respecto a una guaguita que murió, que lo vamos a conversar más adelante seguramente. Pero yo creo que es algo atroz. Y más encima, como dices tú, la noticia, digamos, está recién apareciendo. Habían muestras de películas de contenido para adultos. Ya eso es una vulneración tremenda a los niños. Yo creo que en realidad aquí el alcalde y las personas y las autoridades competentes deben tomar cartas y proceder de inmediato. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que si vemos, creo yo, de que no es una situación aislada. O sea,
aquí ya se pasó todo el límite y creo yo que hay consenso de que efectivamente estas situaciones ya caen en lo delictivo, pero más allá de eso, creo yo que el tema sexual es algo que lo vemos en muchos puntos. Por ejemplo, estas mismas manifestaciones que tuvimos en la región de clítoris gigante, la guía de sexualidad afectiva, ir ahora a hacer este tipo de exámenes médicos a los colegios. Entonces, en realidad, esta invasión, creo yo, a la vida privada de las personas, incluso pasando a llevar el bien jurídico de la indemnidad sexual de los niños, creo yo, algo que ya no es anecdótico, que ya no es tolerable y está traspasando todos los límites. Ricardo, tú, ¿qué opinas de este tema? Bueno, en primer lugar, quiero destacar, y si hay algo que se puede rescatar y sacar limpio de esto, es que los padres tienen plena conciencia de que esto no es un criterio médico, esto no es salud, esto es ideología. Creo que es conveniente destacarlo porque durante mucho tiempo trataron de darle una cobertura más o menos científica, una apariencia de objetividad y profesionalismo que no la tienen. Y el hecho de que los padres, quienes quizás no tienen la formación más completa y más acabada, sí tienen ese sentido común de entender que esto no corresponde. Ahora, si nos vamos a lo concreto y a lo puntual, esta especie de programa de salud que se implementó en este establecimiento educacional responde a un proyecto que comenzó el año 2015 por parte del Ministerio de Salud. Y de hecho voy a leer el documento textual para que las palabras no me traicionen, y señala, esto se enmarca en un conjunto de acciones del Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud y es parte de la estrategia mundial y la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible centrado en el interés de los y las adolescentes. O sea, este programa de salud integral se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que, para quienes no saben, son una serie de objetivos que la Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con muchos otros estados, se han propuesto alcanzar de aquí al año 2030. Es la famosa Agenda 2030. No es conspiración, es un documento oficial del Ministerio de Salud. Ahora, este programa tiene serios problemas de tipo metodológico, porque para comenzar señala que busca promover la salud de adolescentes y jóvenes con un enfoque de género, con pertenencia cultural, pero comete un error principal, y encuentro que es bastante grave, que es categorizar a los adolescentes en un rango etario desde los 10 a los 19 años. 10 años no tienen el mismo nivel de desarrollo ni madurez emocional, ni psicológica, ni menos biológica que alguien de 19 años que incluso ya es mayor de edad y puede consentir y decidir por sí mismo. Entonces me parece que hacer un programa e implementarlo de igual forma en adolescentes de 10 y 19 años es un error, porque como señalaba Daniel y tú también, María Fernanda, existe la indemnidad sexual para los niños de 10 años, que no son adolescentes. Para criterios médicos se puede entender que son adolescentes, pero nadie en su sano juicio podría entender que un niño de 10 años, porque es un niño, a efectos jurídicos es un niño, sigue siendo un niño, no ha adquirido la calidad de menor adulto, sigue siendo un niño. Entonces, para empezar, está mal segmentado este programa. En segundo lugar, este programa, dentro de lo que señalan sus mismas bases, implica que se pueda realizar en establecimientos educacionales. Obviamente, esto señala también una serie de protocolos, como por ejemplo, que este control siempre se realice eh, idealmente en un centro de salud. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque así garantiza los derechos del paciente, como por ejemplo el derecho a la confidencialidad, el derecho a la información, el derecho a la privacidad. Cosa que no puede ocurrir en un colegio, y menos aún como señalaban que iban pasando de a 4 alumnos. O sea, ¿qué confidencialidad puede haber ahí? Y En además, segundo lugar, se además señala tenemos el dato que, que los sí, tocaron a los niños y a las sí, niñas. ya voy a llegar a eso, ya voy a llegar a eso. Este programa de salud señala claramente que debe obtenerse el consentimiento tanto de los padres o los tutores legales, como también el asentimiento de los menores de 18 años. Y señala de manera textual, y cito,
Este control dura aproximadamente 30 minutos y es realizado por profesionales, quienes realizarán preguntas sobre salud, un control de talla y peso, con ropa y sin zapatos. Lo dice acá textual. ¿Por qué es importante? Porque dentro de este examen de salud se realiza un test que se conoce como el test de los estadios de Tanner. Tanner era un pediatra británico que se encargaba precisamente de categorizar el desarrollo sexual, dentro del cual se realizan medidas del volumen de los testículos, del tamaño del pene, del escroto también, y en el caso de las mujeres, el tamaño de las mamas y la presencia o no de vello púbico. Esto es parte del programa de salud integral. Ahora bien, acá se señala expresamente que en este caso, cuando se realice respecto de menores de edad en un establecimiento educacional, el test de Tanner se realiza mediante autoidentificación, es decir, el niño o la niña va a ver una foto y va a identificar dónde está su estado de desarrollo. Nunca, jamás, bajo ningún respecto, se va a realizar el test de Tanner en la forma que se realiza en un establecimiento médico en presencia del padre o del tutor legal. Y en este caso sí puede corresponder a un examen físico sin robo. Es decir, estamos hablando de que acá hay profesionales que incumplieron todos los protocolos más mínimos y básicos para realizar este tipo de controles médicos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no se pidió el consentimiento de los padres ni tampoco se les informó de lo que se iba a realizar. Porque incluso si se hubiese realizado de la forma correcta, no se hizo, se necesita el consentimiento de los padres o los tutores legales. Lo que en el caso no se da y es gravísimo, porque no solo infringe las leyes propias de la práctica médica, sino también esto reviste caracteres de delito y debe ser investigado como tal. No podemos tomar simplemente como que es un error médico. En este caso estamos hablando de niños. Aun cuando para efectos médicos se consideran adolescentes, un niño o una niña de 10 años es un niño y tiene derecho a indemnidad sexual. Entonces, hay que ser muy precisos con esto, porque claro, quizás el ministro de Salud diga, este tipo de controles de salud no son parte de la educación sexual integral. Claro, claro, eso es efectivo, pero es todo parte de una misma cosmovisión que entiende que los niños son seres sexuales, cosa que es aberrante de su propio fundamento, y en segundo lugar, que se puede pasar por encima de la voluntad de los padres en virtud de una autonomía progresiva que en este caso no tiene ningún fundamento. No, nadie puede entender que un niño de 10 años tenga el mismo nivel de desarrollo que un adolescente de 17, aun cuando para este programa el test sea exactamente el mismo. Los parámetros son los mismos. No, no existe un punto de comparación. Porque de hecho, acá también, bueno, si uno revisa, y esto está disponible en la página del Ministerio de Salud, dentro de las preguntas se realiza efectivamente si es que ha tenido relaciones sexuales o no, si se ha practicado abortos o no, en el caso de los varones, si han realizado alguna eyaculación o no, preguntas que son de índole personal y que no corresponde que se realicen en un establecimiento educacional en la presencia de otros compañeros y sin el consentimiento de los padres. Además, para agregar otro dato, anduvo circulando un video en redes sociales de los mismos padres en que le solicitaban a la directora del establecimiento que por favor diera los nombres de las personas que habían estado en el colegio, porque la idea de ellos es efectivamente realizar una denuncia en el Ministerio Público y perseguir en el fondo las responsabilidades de quienes resultan responsables. Y a mí me llamó mucho la atención eh, que no quería dar los nombres. Entonces, también uno ve que finalmente se comete abusos de todo tipo y nadie responde. Y claro, vamos a poder perseguirlo en la justicia, vamos a poder hacer miles de cosas, pero estos errores, muy entre comillas, afectan a los menores, tienen daños que van a ser irreparables en su vida, entonces uno tiene que preguntarse en el fondo como padre o madre, efectivamente por supuestamente enseñarle esta educación en el colegio, los vamos a colocar en riesgo de que personas sin criterio puedan dañarlo de por vida si al final yo creo que una conducta del Estado en forma constante de que no se hace responsable de los daños que está cometiendo con los ciudadanos. Tú, Daniel, Bueno, ¿quieres sí, agregar aquí algo?
Sí, yo creo que además el responsable directo de este asunto es la misma directora del colegio. ¿Ah? Por ahí se debe Así partir es. exigiendo las responsabilidades, de ahí para abajo con los profesores que participaron y todas las personas que tomaron digamos, estos exámenes. Ahora, tal como dice Ricardo, ahí está el fundamento muy claro de que esta cuestión es una aberración completa. Primero que nada, porque se vulneró el consentimiento de los padres, que son los primeros responsables de sus hijos. Y lo que más me molesta es que los padres, o un padre o una madre, entrega a un hijo a un establecimiento educacional con toda confianza de que ahí va a ser instruido, va a ser educado y va a ser tratado como corresponde, pero nunca está pensando en que se van a vulnerar sus derechos humanos, y más aún el abuso, de que aquí claramente hay un abuso sexual, y eso es un delito y que debe perseguirse. Es esperar que las autoridades que tienen que tomar tomen estas medidas y denuncien y vayan a parar a la justicia y a las personas se les sancione penalmente y gravemente. Lamentablemente creo yo de que es difícil que suceda efectivamente todo este tipo de persecuciones, porque si uno está viendo la respuesta del gobierno, finalmente es como para poner paños fríos a la situación. Y una situación que de verdad no existe una respuesta o algún tipo de explicación hacia los padres y hacia los niños, porque finalmente les mienten, no les dicen a lo que van, se realiza en un centro que no corresponde. Entonces, uno ahí se pregunta finalmente, es estas ideas de las guías de sexualidad afectiva y todo, nos dan esa capacidad de decirnos, no, en realidad no se va a cometer abusos con ellos. Sí, en estas guías precisamente ya el consentimiento de los padres pasa a un segundo plano, o sea, se ve como una política de Estado que avanza, eh, más encima a El nivel control del nacional, porque esto Estado. sucede en una comuna concreta. Pero si Claro. empieza a ser una política de gobierno, tú como padre, ¿cómo puedes evaluar que efectivamente se está exponiendo al niño a cosas que no corresponden? Bueno, es lo que llamamos el control del Estado y así está funcionando. Y nos podemos dar cuenta de que en realidad están destruyendo a la familia, a la sociedad desde adentro, desde los niños ya menores. ¿Ah? Recordemos que en los tiempos años anteriores destruyeron a la juventud y principalmente la gran parte de la juventud fue ideologizada y formateada con el sistema comunista. Entonces hay gente que ya está, que ya no la podemos rescatar y tenemos que hacer lo posible para que entiendan de que en realidad existe la libertad de las personas. Y no solamente la libertad, sino que la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos humanos. Tanto que habla este gobierno del respeto a los derechos humanos, y aquí vemos una clara vulneración de los derechos humanos, más aún a escondidas y sin los consentimientos que deberían haber habido al momento de realizar ese tipo de conducta. Respecto de personas que no pueden defenderse, si al final es eso. Además, Porque si a uno como además adulto está expuesto a determinadas situaciones, es distinto a un niño pequeño. O sea, la capacidad claro, de defenderse es completamente distinta. Ricardo, me de, gustaría ahondar un poco más en esta idea de que finalmente, creo yo, todas estas políticas se enmarcan en romper con el adultocentrismo. Eso es como un eslogan que hemos escuchado continuamente. Me gustaría que ahondaran más en este tema. Sí, nosotros en nuestra cultura occidental siempre hemos entendido que en una visión más tradicional, y son los padres quienes toman decisiones por los hijos, mientras a su vez les van entregando las herramientas para que cuando ellos cumplan la mayoría de edad puedan asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y las puedan realizar de la manera más informada y correcta posible. Acá el concepto que se busca promover es algo radicalmente opuesto. Acá el niño, porque estamos hablando de niños acá, aunque, insisto, aunque para los médicos un joven de 10 años sea adolescente, sigue siendo un niño. Eso siempre ha sido así. Y ya nos da una cierta sospecha el hecho de que consideren adolescentes a un niño de 10 años. ¿Por qué? Porque claro, cuando uno habla de adolescentes, uno asume que ya existe un germen de desarrollo emocional, existe un germen de desarrollo biológico, psicológico, de madurez, que en este caso no existe. Porque cuando hablamos de adultocentrismo, el concepto fundamental acá está en que los niños no tienen derechos y por eso, no sé si recuerdan, hace un par de años atrás que se cambió el concepto de menores de edad por el de niños, niñas y adolescentes, precisamente porque
se entendía por parte de estas personas que creen que en realidad los niños, niñas y adolescentes pueden tomar decisiones informadas, pueden tomar decisiones correctas y peor aún, que pueden asumir las responsabilidades de sus decisiones, son sujetos de derecho. Y el hecho de que sean sujetos de derecho no es eh, simplemente decir, no, ellos tienen derecho. Sí, naturalmente que todos tenemos derecho en cuanto somos personas, pero siempre se entendió a lo largo de la historia que los padres son los representantes legales, con los tutores, para el caso de que los padres no puedan hacerlo, y van a representar los derechos. Ellos son los que van a actuar en representación de los hijos. En este caso no. Son los niños, niñas y adolescentes quienes directamente pueden exigir tanto de sus padres como del Estado que le respeten sus derechos. Y es algo que esta generación que actualmente es adolescente lo tiene muy internalizado, es un chip con el que ellos ya crecieron, de forma tal que la autoridad paterna, es decir, el derecho que tienen los padres para decidir lo que es mejor para sus hijos, pugna, viene a, en cierto modo, contradecir los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes para elegir ellos qué es lo mejor y qué es lo que no es tan recomendable. ¿Dónde está el problema con todo esto? Que eventualmente, cuando ocurra una discrepancia, la tiene que resolver un juez, porque cuando hablamos de un derecho, el derecho se puede exigir respecto de otras personas, pero a su vez da lugar a que uno pueda exigir que un juez o un mediador o cualquier tercero imparcial decida quién tiene la razón. Lo que nos puede llevar al sinsentido de que los padres no tengan la razón y la razón la tengan los hijos. ¿Y quién va a decidir eso? Lo va a decidir un burócrata del Estado, un funcionario público que tiene esta misma ideología, que le da lo mismo las consecuencias, porque en el fondo, ¿quién va a asumir las consecuencias de los actos? En primer término, los hijos, pero también los padres, porque son los padres los que tienen que asumir las malas decisiones de los hijos. ¿Por qué? Porque son menores de edad, no tienen plena capacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. Esta idea del adultocentrismo que obviamente no tiene ningún fundamento biológico, porque de hecho, no sé si recordarán, antiguamente la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Y ello es coherente porque específicamente la neurociencia neuromédica y en general la psiquiatría nos señala que la madurez plena se alcanza a los 21 años. Antes de los 21 años no existe una madurez plena. Uno podrá estar de acuerdo o no, podremos discutirlo en otro momento, pero actualmente la mayoría de edad se adquiere a los 18 años y eso de por sí ya nos marca que existe una edad, existe un punto en el que se deja de ser un menor de edad y se alcanza la adultez. Esta teoría que busca ir contra el adultocentrismo señala que no, que en realidad ese es un límite arbitrario y que hay niños que maduran más pronto y a los 12, 14 años ya pueden tomar decisiones como adultos y otros que demoran un poco más y en el fondo vamos viendo en el caso a caso. El problema con ese caso a caso es que ¿quién lo decide? ¿Quién decide? Un Daniel, funcionario público. te quería hacer un punto acá, porque tú siempre nos muestras como la realidad más bien histórica. Yo recordaba haber leído de que también en los 70 hubo un fuerte cambio en la educación, la E, Allá, que denominaban. sí, sí, para allá iba, eso estaba esperando, digamos, en los años 70 con el gobierno de Allende, el desastroso gobierno de Allende, se trató de implementar la ENU, la Escuela Nacional Unificada. Y mientras hablaba Ricardo, me recordaba y hacía una conexión con esa época en que el Estado estaba tratando de tomar el control de la educación. Y era una cuestión tan fuerte que el Estado tomaba el control de los niños ya en kinder. Y en kinder el Estado decía, este niño va a ser carpintero, este niño va a ser médico, este... Entonces el papá decía, no, si yo no quiero que mi hijo sea médico, mi hijo quiere ser arquitecto, no, es que el Estado necesita médico, así que va a ir a... Entonces había un control completo en cuanto a la educación. Afortunadamente las protestas que hubo en esa época, y yo me acuerdo, eran protestas tremendas, no se logró implementar la ENU y afortunadamente este gobierno nefasto y desastroso fue interrumpido gracias a la exigencia que el pueblo, la gente, le hizo a las Fuerzas Armadas para que tomaran el control y ordenaran el país. Si no, no sé en qué situación estaríamos hoy en día, ¿no? Pero hubo un intento, digamos, en el tiempo de Salvador Allende de hacer algo parecido a esto y aquí vemos que, digamos, están los mismos síntomas de ir tomando el control. Ahora lo están haciendo de una manera distinta, lo están haciendo en forma parcializada, ¿no es cierto? Digamos, partamos por los niños más chicos, después metamos este asunto,
de la ESI, metámosle todas estas cosas que van destruyendo al niño desde chiquitito, y eso es lo que están tratando de hacer ahora. Pero en el fondo yo veo aquí que hay una ENU disfrazada. Muy interesante el tema, pero debemos irnos a una pausa comercial y musical y volvemos. Tienes que